amigos, soy Iris, bienvenidos a mi canal. Círculo Literario es una dinámica que tienen en Porrúa y llevan a un autor para que platique con su personal de venta y de esa manera pues conocen todo lo que hay detrás sobre los libros y así cuando nosotros como clientes les preguntamos por una sugerencia, tenemos una duda sobre algún título o algo así, ellos nos pueden resolver esas dudas porque ya tienen una respuesta directa que les dio el propio autor. Esta dinámica, como digo, era para su personal de venta, pero este mes Porrúa decidió abrirlo al público y por medio de sus redes sociales hizo como un concurso de algunas personas que pudieran asistir y me hicieron el favor de invitarme a esta primera ocasión. Pude hablar con Aníbal Santiago y con Viviana Belsazo. Ambos fueron a hablar de sus libros más recientes, pero en esta ocasión voy a hablarles sobre Aníbal Santiago y la próxima semana hablaremos de Viviana Belsazo. El libro de Aníbal Santiago es México, Tierra Inaudita, una recopilación de crónicas que el autor ha publicado en diversos medios y que retratan varios aspectos de nuestro país, desde cosas bastante fuertes y casi terroríficas como lo de Iguala, porque se va a Iguala después de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa y se va a las escuelas primarias para ver cómo están viviendo los niños con esa violencia y lo que se encuentra es algo verdaderamente preocupante porque los niños ven con naturalidad esa violencia y la meta de su vida es ser narco porque muchos de ellos son hijos de narcos y entonces nos habla sobre el miedo que enfrentan los profesores y obvio que esos niños, son de primaria y habla con los profesores sobre cómo les cuesta trabajo imponer reglas o hablar de ciertos temas porque los niños pueden amenazarlos con aguas porque pues te pueden levantar, o sea, una cosa verdaderamente fuerte. También se va, por ejemplo, a Acapulco, es una crónica, yo creo que tiene como unos 8 años, no sé bien, pero de ese Acapulco que es como en luz y sombra, es decir, de ese destino vacacional, lo que fue hace años, el glamour que tenía, las personalidades que lo habitaban, y lo que es como ahora, y la violencia. Tiene una parte en donde habla con Jaime Camil que francamente me reafirmo en que es insoportable, pero bueno, y el cierre a mí me puso los pelos de punta. Pero no todo es drama, también tiene unas crónicas verdaderamente entrañables como la de Lupita González, la única mujer mexicana que ha ganado una medalla olímpica en marcha, la única marchista que regresó a la marcha al podium después de Sydney, o sea, y habla sobre sus entrenamientos, sobre qué la motiva, sobre cómo inició en el deporte, o también sobre el incendio de la biblioteca de Octavio Paz, o de un hombre que es como el buscador de todas las piezas para reparar autos y se las sabe de todas, o sea, de verdad Aníbal Santiago se fue a hacer un recorrido por historias de nuestro país que son poco comunes y les da como una vuelta a las temáticas. De este libro tenemos sorteo. Las bases se las estaré dando al final del video y mientras pues nos vamos a la charla que tuve con Aníbal Santiago y lo que nos dijo en el Círculo Literario. Hola a todos, aquí estoy con Aníbal Santiago, autor del libro México, Tierra Inaudita. Estamos aquí en Círculo Literario en Porrúa y pues vamos a hacerle unas pequeñas preguntas. Siento que la violencia que vive en el país ha acabado un poco con nuestra capacidad de asombro. ¿Cómo le haces para que eso no te afecte a ti? Porque, por ejemplo, el relato de Iguala es durísimo. Sí, es durísimo. Quizás yo creo que probablemente es uno de los 2, 3 más duros del libro. Y si te das cuenta, yo en general intento como no hacer recapitulación de la violencia, como la reconstrucción de los hechos violentos que ha sufrido México, digamos, desde hace una década con mucha fuerza, sino lo que he intentado es como buscar la otra cara de la violencia, cómo puedo retratar ese México sin necesariamente derramar sangre en las páginas, ¿no? Y bueno, con ese relato en particular yo sentía que como periodista y con los temas sociales que yo solía atacar, tenía que acercarme a la realidad, uno, de la desaparición de los chicos de Ayotzinapa, de las fosas comunes que estaban apareciendo en Iguala, y siempre me preguntaba qué pasa con los niños que están rodeados de muerte, ¿no? ¿Qué pasa con su imaginación, con su manera de ser, con lo que pretenden ser de grandes, en fin? O sea, ¿qué pasa en la mente de todos ellos? Y entonces pensé que
sería bueno quizá localizar dónde estaban las fosas clandestinas que estaban apareciendo después de la desaparición de los 43. Ubiqué las fosas y entonces me fui a las escuelas primarias que están más cercanas a las fosas, un poco para poder retratar qué pasa con todos esos chicos. Entonces, bueno, esa es como mi manera de aproximarme a ese tipo de historias, encontrar, como buscar ángulos distintos que sean sorprendentes y que no incurran en lo que hacen muy bien muchos otros periodistas que sí están metidos, digamos, en ese caldero de violencia en su labor cotidiana. En algún momento, por ejemplo, en el relato de los migrantes, una de las personas que entrevistas es asesinado cuando va a salir el reportaje. Sí. Hay un momento en donde sí te da miedo esa parte, o sea, estuve con esa persona, nos movimos como en las mismas zonas. Sí, había un poco de temor. Él mismo, Adrián, como que nos pedía estar con cautela, bajo la luz del sol, meternos en lugares acompañados por él, en toda esa zona de Huehuetoca, del Estado de México, donde están fundamentalmente los hondureños perseguidos por la Mara Salvatrucha. Pues es una zona de mucha violencia, están viviendo los maras ahí y dando información para que sus conexiones a lo largo de la ruta de la bestia les sirvan a ellos. Entonces, bueno, digamos que sí hay un temor natural. No soy especialista en temas de violencia, es un poco sentido común. Hasta aquí avanzo, aquí me freno, esto se puede decir, esto no se puede decir. Si hay acusaciones contra personajes y casi nunca existe la posibilidad de tener la versión de la contraparte porque forman parte de la delincuencia organizada, me impide lanzar una acusación abiertamente. Entonces, bueno, digamos que con cautela hay que reportear en este país, ¿no? Que ya hablamos de lo duro, pero vámonos del otro lado, porque también hay relatos como el de Lupita, como el que se va a las cárceles con la lucha libre. Hay relatos alegres, digamos, sí. de la otra manera. ¿Cuál fue el que más disfrutaste escribir, reportear, y cuál fue el más difícil? Uno que me gustó mucho, digamos, haber descubierto al personaje y haber encontrado su historia, es Lalo Gómez, el genio de las autopartes. A mí me pareció genial ese hombre. Todavía paso a veces ahí por Bucareli y me parece increíble que exista un hombre con esas características en la vida real. O sea, todos los elementos para ser un personaje de ficción, pero no, está ahí y pertenece a la realidad mexicana. Terminé con mucha admiración con el personaje, me pareció fantástico. Me pareció increíble que puede narrar la historia contemporánea de México a través de las autopartes, como ese foco único, como que hay otros focos para entender la realidad nacional, pero las autopartes automotrices, bueno, sí, porque tuvo contacto con presidentes, con actores, ha entendido la evolución del automóvil, entonces entiende la evolución del país. Entonces quizá ese, y por el carácter, un personaje tan entrañable, tan querible, pues a mí me dejó muy satisfecho y contento. ¿Por qué la gente tiene que comprar este libro? Yo creo que se van a encontrar un México distinto. O sea, si hay un abordaje de las historias, digamos, de las grandes temáticas de nuestro país en los últimos años: hambre, delincuencia organizada, pobreza, en fin, esos temas que me parece que no podemos eludir, que ningún periodista en México tendría que dejar de ver. Pero al mismo tiempo está otra realidad luminosa, que lleva a pensar que es posible un país diferente, que hay gente que empuja de manera prodigiosa para mover la realidad. Y pues yo creo que se van a sorprender, que sería un deseo que quisieran un poco más a México. Cuando yo terminé todos estos relatos, yo nací en México, pero me formé aquí y soy mexicano pues por convicción y porque me siento mexicano, y a mí me maravilla ahora ya mi país en toda esta búsqueda de historias y cuando me enfrento a todas estas realidades increíbles. Así que yo creo que se van a entretener, van a aprender un poquito, van a acercarse a mundos desconocidos. Bueno, ojalá tengan uno y se diviertan. ¿Qué autores te han influido? ¿Qué autores me han influido? Bueno,
Quizá no es un periodista, pero a mí siempre me maravilló desde que lo leí, como que decía cómo un ser humano puede construir esto con palabras, emocionar tanto y describir tanto. En general son muy descriptivos, me fijo en absolutamente todos los detalles que permiten mi capacidad, y los plasmo, es decir, como que estoy observando permanentemente los personajes de los que estoy narrando historias, y bueno, y me parece que algo de eso tiene Henry Miller. Sí, quizá a mí quien me marcó desde mi adolescencia no es estrictamente un periodista, pero fue Henry Miller con sus novelas. Tienen mucho de periodístico, son crónicas urbanas de Nueva York, muy precisas. Y quizá en México quien me marcó después fue con un libro en particular que se llama La piel y la entraña, Julio Scherer, una entrevista que le hace Scherer a Siqueiros en la cárcel de Lecumberri, cuando Siqueiros está encarcelado por ser un comunista rebelde. Ese libro en particular, esa entrevista, a mí me dejó estupefacto, como que me abrió al mundo del periodismo. Lo leí cuando estaba iniciando la carrera, un poco apabullado porque la carrera de comunicación no terminaba de gustarme, como que no me enamoraba, y leí ese libro y dije, con el periodismo se puede hacer algo así. Yo creo que esos dos, en la literatura y el periodismo, para mí fueron fundamentales, ¿no? Okay. Y aparte de México Tierra Inaudita, ¿dónde pueden leerte? Bueno, yo ahora tengo una columna en la revista Chilango desde hace como un par de años, mensual. Ahí estoy. Los reportajes básicamente los estoy publicando en la revista Newsweek en español, y tengo un espacio en Imagen Televisión los domingos, que surgió así medio azarosamente, porque yo no soy periodista deportivo, pero Javier Alarcón, que dirige ahora el área deportiva de Imagen, leyó una de mis historias y acordamos hacer una sección que se llame Deporte Inaudito, una sección que ya va para 3 años, van cerca de 80 historias, siento yo, sorprendentes de nuestro México, pero todas con un puente hacia los deportes. Entonces, como historias de deporte marginal, también personajes alucinantes, en fin, y eso lo ven todos los domingos a las 10 de la noche en Imagen Televisión. Okay. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. No, al contrario, gracias a ti. Por ejemplo, el del sabio de las autopartes me mandaron, hace unos años yo tenía que sobrevivir con lo que fuera, y me mandaron de la revista Life and Style hacer una crónica del dueño del Museo del Automóvil Antiguo de Cancún, creo. Y entonces, hablando con los mecánicos que trabajan autos antiguos dentro del museo, que los reparan, que los pulen, etc., alguien me dijo, mira esta bolsita, es algo así como, es una bujía de un Ford 1922, no se ha abierto. Y le dije, ¿de dónde conseguiste eso? Me dice, hay un señor en Bucareli, en Ciudad de México, que lo sabe todo sobre partes automotrices y colecciona todo y se mete a los deshuesaderos y es como una especie de detective automotriz. Entonces sabe, hay un bisel de un Buick 53 en tal tienda y ceñido con sus patas flacas. Y dije, ¿qué es esto? ¿Cómo que un luchador? No, o sea, no tenía nada sentido, ¿no? Dije, aquí hay una historia, ¿quién es este personaje tan raro, tan pintoresco? Entonces empecé a averiguar, empecé a googlear, dije a ver cómo doy con él, y resultó ser un líder muy poderoso del ambulantaje en el centro histórico. Y este hombre, que estuvo muchos años preso en todos los penales imaginables, pues ya no tengo que contarles, pues funcionaba como justiciero de las cárceles, o sea, como una especie de abogado. Le pegan a tal interno que es homosexual por ser homosexual, a ver, y entonces va y negocia con las partes y habla con la familia de los verdugos, a ver, aliviana a este hombre que le está pegando a Juanito. Calculo yo, habrá sido un mes de reporteo. También lo que intento mucho es no reducir mi reporteo a entrevistas, sentado. A ver, cuéntame su... No soy un escritor de ficción, no, de pronto quizá habrá que permitirme algún jueguillo literario, pero hasta ahí, ¿no? Todas son historias reales. Incluso si te das cuenta, es algo, el relato de Iguala, que sí tiene mucho de récord, que estaba en juego la vida de todos ellos, y me decían, no puedo decir mi nombre. Casi todos yo intento como dar coordenadas, estuve en tal lugar, en tal esquina, había tal cosa, los personajes se llaman así, se apellidan así. O sea, no hablo como, no hago
generalidades o abusar de récord, como intentar como plasmar la realidad con nombre y apellido, en todo sentido. Entonces, no hay ficción. ¿Te gustaría? Pues ahora a raíz de eso la gente, o sea, como que he recibido 4 o 5 comentarios de deberías intentarlo, ¿por qué no? Y me siento un poco adicto a la realidad. O sea, y voy por la vida así como viendo todo y entonces pues sí me gustaría, no sé si tengo la capacidad y siempre he hecho periodismo, entonces quién sabe. Ahora sí, vámonos con las bases de este sorteo. Solo tengo un ejemplar y me indicaron que solo pueden enviárselo a quienes vivan en la Ciudad de México y área metropolitana. Ya saben que me encantaría que fuera nacional o hasta internacional, pero las cosas son así. Entonces, solamente quienes vivan en Ciudad de México o área metropolitana. Los pasos que tienen que seguir son los siguientes. Primero que nada, estar suscritos al canal y seguirme en Twitter. También tienen que seguir a Librerías Porrúa en Twitter. En Twitter también deben de seguir a Editorial Malpaso y también en esa misma red social deben seguir a Lince Ediciones. En los comentarios déjenme por favor su usuario de Twitter para que yo pueda verificarlo y en la cajita de información voy a dejarles los links a las cuentas para que pues sea más fácil. El sorteo va a estar activo desde hoy hasta el próximo domingo 28 a medianoche y el próximo miércoles estaré dando los resultados en mi cuenta de Twitter. Eso fue todo por el día de hoy, espero que les haya gustado este video, nos vemos.